Hola, a continuación conoceremos cómo diseñar y planificar escenarios de baja y mediana fidelidad en simulación clínica. ¿Qué objetivos perseguimos con esta clase? Será recordar los conceptos de baja y mediana fidelidad e identificar las etapas del diseño y planificación de un escenario de baja y mediana fidelidad. Recordaremos Tendremos que hablar entonces de los tipos y niveles de simulación y recordaremos que dentro de los tipos de simuladores estaban los simuladores por parto Task Trainer o sistema de simulación ápticos, que esos necesitamos utilizarlos cuando hablamos de baja y mediana fidelidad. Los niveles de baja fidelidad o de habilidades técnicas quiere decir que usamos los simuladores para enseñar procedimientos o habilidades específicas. Normalmente involucra el uso de simuladores por parte, Task Trainer o sistemas ápticos como lo mencionamos. En el nivel de simulación de mediana fidelidad o de habilidades técnicas y blandas, es importante considerar que incluye aspectos de realismo para enseñar la gestión de una situación específica. Puede involucrar el uso de los task trainer, role-playing, etc., pero se contextualiza dentro de una situación clínica. Aquí el estudiante puede emitir un diagnóstico, determinar una conducta, determinar un pronóstico, va mucho más allá que solo una habilidad técnica. Bien es sabido que para que la simulación como estrategia didáctica resulte, depende de la interacción de estos cuatro elementos. Ya hemos nombrado el rol del docente, que tiene que revisar o determinar los resultados de aprendizaje para que defina la actividad o diseñe la actividad de aprendizaje y seleccione el mejor simulador para llevar a cabo esta actividad. El escenario, el simulador no lo es todo, va a depender de cómo el docente diseñe este escenario para lograr los resultados. Pero también vamos a recordar un poco qué es lo que era un escenario. Es donde el estudiante desarrolla sus habilidades, destrezas y actitudes de acuerdo a los resultados de aprendizaje que están analizados y plasmados en las planificaciones de asignatura previo a que el estudiante se enfrente a los pacientes reales. Entonces, este ambiente de simulación rico que fomente el aprendizaje sería donde son todas las actividades que desarrolla el estudiante alrededor de un simulador para lograr su aprendizaje esperado. Entonces, ¿en qué consiste el diseño y la planificación de un escenario de baja y mediana fidelidad? Ya vimos lo que es un escenario, que es donde se desarrollan las actividades planificadas. Estas deben ser factibles de realizar, contar con los materiales e insumos necesarios, contar con los simuladores por parte en buenas condiciones y funcionando, que el personal esté capacitado, entrenado, tanto los docentes como el personal del centro. Las actividades deben ser planificadas, estructuradas y probadas. Se debe realizar la marcha blanca. La marcha blanca es fundamental para darnos cuenta si lograremos lo esperado, si falta material o insumo, las características de los simuladores, etc. Es un trabajo en equipo de los docentes. Entonces ahora el diseño y la planificación de los escenarios de baja y mediana fidelidad, determinamos que se puede dividir en 4 etapas para que sea más fácil entenderlo. ¿Cuáles serían estas etapas? Primero, el diseño del taller. Después tenemos que tener claro la información que debe tener el estudiante. Realizaremos la actividad o la actividad propiamente tal y evaluación de la actividad por último. ¿En qué consiste el diseño del taller? Que sería la primera etapa. El grupo de docentes realiza una revisión acuciosa de los resultados de aprendizaje según lo declarado en las planificaciones, así crea un plan de trabajo, los contenidos a desarrollar en los escenarios, el tiempo necesario, por ejemplo, cuántos módulos, de acuerdo a donde ustedes trabajen, el tiempo que
el tiempo cronológico que dure cada módulo, ya sea 40 o 45 minutos, cuánto tiempo se va a desarrollar o cuánto tiempo va a necesitar cada estudiante para adquirir esa habilidad. ¿Cuántas veces debe repetir la actividad? Generalmente, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos o el estudiante, mejor dicho, aprende a funcionar, este a lo menos debe realizar la actividad 3 veces. Sabemos también que los estudiantes con una vez que hagan algo creen que ya se saben o tienen el conocimiento ya desarrollado o la destreza, la habilidad desarrollada, lo cual nosotros sabemos que no es así. Muchas veces participan en un taller y después cuando lo vuelven a realizar se dan cuenta que no han adquirido la habilidad. Entonces en eso tenemos que a la vez hacer estudios y hacer revisiones bibliográficas de cuántas son las veces que éste debe enfrentarse a ese taller para que cuando llegue a trabajar con el paciente o en forma directa con el paciente, éste cometa el menor número de errores. Para esto también es importante saber cuál es la relación docente-estudiante. Se estima que puede ser 1:9, 1:6 cuando es alta y 1:12 cuando es baja o mediana. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo 2 estudiantes, necesito 4 brazos porque puedo hacer que 3 estudiantes trabajen por cada brazo o por cada fantoma. Pues bien, uno será el que realiza el procedimiento, el otro puede ser el ayudante y el otro puede ir aplicando una pauta de cotejo en el cual va aprendiendo el paso a paso de la actividad a realizar. Y así se van rotando y a la vez esto permite que nosotros estemos haciendo un feedback o una retroalimentación permanente con todos los estudiantes. Después que ya tengo la planificación realizada, el diseño del taller, debo tener un tiempo para reunirme o pedir una hora con la directora del centro de simulación o con la coordinadora para ver si la actividad que estoy diseñando es factible de realizar o podemos tener algunas sugerencias. Y también familiarizarme con el sistema de reserva que tenga mi institución para reservar los espacios, ya sea como ustedes lo tengan. El detalle es que para reservar los espacios yo los reservo con un tiempo de anticipación. Por ejemplo, a la fecha ya tiene que estar reservado todos los espacios, ya sea del primer semestre del 2018 y mejor aún si es todo el año académico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una coordinación entre cada escuela con el centro de simulación para que estén al tanto que sus planificaciones y sus calendarizaciones tienen que estar con mayor anticipación, ya sea en el mes de noviembre, máximo diciembre, para que estos espacios queden reservados y el centro se pueda planificar, ya sea en los espacios, en los materiales, en los equipos, etcétera. También los docentes deben confeccionar las guías, que también nosotros tenemos una propia clasificación, que en la bibliografía salen otras, pero por lo menos para que ustedes tengan una guía, eh, valga la redundancia. Tenemos las guías para el docente, material de estudio para los estudiantes y también confeccionamos la solicitud de materiales e insumos. Obviamente todo esto tiene que ver con el nivel del estudiante, con las características de la asignatura y alineados con los resultados de aprendizaje. El diseño del taller, previa a la realización de la actividad, debemos y recordaremos solicitar los espacios en el centro de simulación, enviar las solicitudes, a lo menos con 1 o 2 semanas de anticipación, y acudir al centro para realizar la marcha blanca como lo conversamos. ¿Cuál sería el objetivo de la marcha blanca? Detectar si se lograrán los resultados de aprendizaje con la actividad programada. Si cuento o no cuento con los materiales, insumos e equipos necesarios. Si necesito hacer una modificación, me da tiempo para realizarla. Conocer y familiarizarme con el funcionamiento de los fantomas o equipos. Es súper importante que el docente se familiarice, se capacite. No puede llegar un minuto antes de iniciar la actividad o correr los escenarios y no tener idea del funcionamiento o dar a entender a los estudiantes que no resultó una actividad porque el fantoma no estaba bien.
muchas veces el docente, todos los fantomas tienen a veces sus pequeños detallitos que si uno se familiariza, fácilmente puede darle la utilidad que corresponde. Entonces los docentes tienen que acudir con anticipación a familiarizarse primero ellos para después ejercer o realizar una buena docencia. Esto nos permitirá rediseñar el escenario si necesitamos algo o debemos cambiar algo. Y esta marcha blanca la podemos realizar entre los estudiantes, con tus pares, o pedirle ayuda a otros estudiantes, a lo mejor de otro nivel que ya hayan pasado por los escenarios y tengan conocimiento de los mismos. Terminando esa etapa, debemos saber qué información debe recibir nuestro estudiante o cómo se la entregaremos o cómo se la haremos llegar. Esta etapa, los contenidos teóricos deben ser entregados con a lo menos una semana de anticipación, ya sea a través de las clases que realizamos, a través de videos, de las guías de estudios que les podemos entregar, donde también ahí tiene bibliografía sugerida, ya sea complementaria, ya sea de alguna clase que tuvo que estar presente o algún prerequisito de algún taller que ya haya realizado, etc. La información para el estudiante es muy importante porque el estudiante al centro de simulación o a simulación viene a hacer, a utilizar sus manos. De hecho, es importante, él no entra ni con un papel, ni con una libreta, ni con lápiz, ni con nada, sino que con las manos libres para trabajar. La simulación es importante que la mayor cantidad del tiempo sea ocupada en hacer más que en una demostración o en un repaso de los contenidos teóricos, porque eso se hace en el aula, no en simulación. También aquí podemos darle a conocer a los estudiantes las reglas y normas para el uso del centro de simulación. Estas son fundamentales porque los estudiantes tienen que sentir que el centro de simulación es un campo clínico más. Por ende, requiere una presentación adecuada, requiere, por ejemplo, uso de delantal, de uniforme clínico, su credencial, uñas cortas. Las uñas cortas, ¿por qué? Porque dañan el material de los simuladores. Estos son em, sensibles, se rompen muy fácilmente y hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Por ejemplo, no usar lápiz pasta. Si se rayan, es muy difícil sacarlo y cuando vean, vean la mantención de los simuladores se darán cuenta que es lo más difícil. Por ende, para el centro de simulación, si el estudiante requiere, por ejemplo, registrar algo, se usa lápiz mina. No podemos comer al lado de simuladores y menos tomar bebidas líquidas porque se pueden, aparte de manchar, todo lo que se pueden pegar, adherir y bueno, más adelante si usamos simuladores más complejos, estos tienen sistemas eléctricos y obviamente se pueden echar a perder. Entonces es importante que el estudiante antes de acudir al centro de simulación ya conozca cuáles son sus reglas y sus normas. Hemos implementado nosotros en la universidad que en los primeros años de las carreras, en la introducción a las asignaturas, les hacemos una pequeña presentación de la historia y de lo que es la simulación y también les entregamos estas normas para que desde un comienzo el estudiante sepa a qué se va a enfrentar y para que todo funcione lo mejor posible. La realización de la actividad. Aquí se viene a poner en práctica ya todo lo que los docentes generaron, ya sea su guía, ya sea la información previa que se le dio a los estudiantes, ya sea la solicitud, las reuniones, etcétera, aquí ya plasmamos, ya realizamos la actividad con ellos. Por eso es importante conocer el ambiente de la simulación. El ambiente de la simulación es la base del aprendizaje basado en la experiencia. Debe ser bien planificado con anticipación para asegurar la disponibilidad de materiales y equipos que se requieren para el logro de nuestros objetivos o de nuestro aprendizaje. Existe un ambiente físico, este debe ser cómodo, limpio, a una temperatura agradable, con una luz, si es posible, natural. Un ambiente de aprendizaje debe ser honesto, solidario, abierto a ideas y cambios. Ahí el docente tiene que estar dispuesto eh,
a satisfacer la necesidad de los estudiantes, de explicar, de dar solución. También para ellos y para ti tiene que ser desafiante, atrayente, empático, interesante. Te tienen que dar ganas de ir a trabajar en el centro de simulación. ¿Por qué? Porque vas a sentir que aprendes o que llevas a la práctica cosas que las veías muy en teórica. Por eso se dice que la simulación está dentro de lo que tú aprendes en el aula o aprendes como contenido teórico y lo vas a aplicar después en la vida real. Y obviamente esto es súper, súper importante. Saber, el estudiante debe saber que es un ambiente protegido. Se dice, igual que en Las Vegas, lo que pasa en simulación queda en simulación. Eso te permite enfrentarte a la simulación o a las actividades sin miedo a equivocarte. Nadie se va a reír de ti, por el contrario, todos nos reímos de nosotros mismos y así vamos aprendiendo de nuestros propios errores. Al realizar la actividad, como en toda actividad, lo primero que hacemos es dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Si somos un grupo docente, aparte de dar nuestro nombre y de todos los participantes, es importante que ellos sepan con quiénes van a interactuar. Obviamente, si realizamos muchas actividades con el mismo grupo docente al año, bueno, con solo dar la bienvenida ya sabemos nuestros nombres, etcétera, entonces ya no sería tan necesario. Está la alternativa de hacer una demostración con los simuladores y una devolución del procedimiento. Acá más que el docente de pararse y explicar y mostrar, etcétera, cómo realizar, no sé, una intubación, podemos pedirle a un par de estudiantes que uno le vaya diciendo al otro cómo realizarlo, todos vamos aportando y después cada uno repite la cantidad de veces que sea necesaria la actividad. Como ya lo dijimos, no es un repaso de los contenidos del aula o de lo que se leyó o etcétera. No es una clase. Sí es importante que cuando empecemos la actividad o ya le mandamos alguna información previa, el estudiante tiene que saber a qué va, tiene que saber los resultados de aprendizaje o qué se espera que él aprenda. Por esto, él ya tiene preguntas, tiene dudas y las tenemos que ir aclarando y saber también cuáles son sus expectativas de aprendizaje. Los procedimientos pueden o no realizarse, pero sí puede siempre ir mejorando los procedimientos. Entonces, mientras más el estudiante se enfrente a esto, mientras más actividades realiza, es mucho mejor. Por eso, como lo colocamos acá, no olvidar avisar a los estudiantes de la actividad de forma anticipada con el calendario del día a día de su asignatura y asegurarse de que conozcan el material antes del desarrollo de la actividad. Por lo tanto, cuando iniciamos la actividad, saludamos, vemos los resultados de aprendizaje, vemos los tiempos, cuánto tiempo nos vamos a demorar, no sé, tenemos un módulo, dos módulos, 15 minutos por estudiante, etcétera, él sepa en cuánto tiempo va a lograr ese desarrollo de la actividad. Aparte de eso, tenemos que mostrar el fantoma y ver cómo funciona el fantoma. Es importante que si vamos a funcionar, salga sangre, que si vamos a tomar la presión, el aparato de presión esté bien, que si vamos a introducir una sonda Foley, nos refluya orina, etcétera. ¿Para qué? Porque uno siente satisfacción al realizarlo y si no es así, el estudiante se siente frustrado. Cada alumno debe tener la oportunidad de realizar la actividad, por eso tenemos que ver cuántos fantomas, cuántos materiales, etcétera, que sea. ¿A qué me refiero con lo más real posible? Por ejemplo, si va a instalar una sonda Foley que sea con material estéril, no simulemos que va a usar guantes estériles, sino que use guantes estériles, con una bandeja estéril, con todo el material, porque no el solo es introducir la sonda, sino saber cómo manejar todo el entorno para que, en este caso, sea lo menos molesto para el paciente en un futuro, no se provoquen infecciones, que no es el objetivo, obviamente. Entonces, lo asemejamos a lo más real posible. Tenemos que tener claro que mayor participación del estudiante lleva a un mejor desarrollo de la actividad. Después de cada actividad, cuando ya finalizamos, obviamente los estudiantes tienen que dejar toda su área de trabajo limpia. Esto si lo trasladamos al hospital o al campo clínico, donde sea, es importante que él trabaje en un ambiente clínico. Si hace una punción, por ejemplo, que elimine el cortopunzante, que bote el algodón, etcétera, lo que sea, en el tacho de la basura, que despeje su área, porque así les enseñamos a trabajar y a trabajar en equipo también.
El feedback o la retroalimentación, esa es la gracia que tiene la simulación de baja o de mediana fidelidad, que podemos ir desde un comienzo retroalimentando, solucionando, aclarando dudas del estudiante en todo momento. Eso lo hace muy enriquecedor. Y al final es importante también que no solo el estudiante sepa los resultados de aprendizaje, sino que le dé sentido lo que va a hacer y ver cómo va a poder aplicar o cómo podrá transferir esta actividad a la realidad. Por ejemplo, cuando él va a funcionar, ya sea adulto o niño, ¿cómo podría hacerlo mejor o cómo lo va a hacer mejor cuando de verdad se enfrenta al campo clínico? A veces se enfrentan al campo clínico a una actividad, después van a simulación y también esa mezcla es buena, porque todo a lo mejor lo que no es en una secuencia de paso a paso adecuada, lo puede repasar, reforzar o mejorar. Pasando a la etapa de evaluación, en toda actividad de nuestras vidas es importante la evaluación, porque la evaluación tiene como finalidad última mejorar. Puede ser mejorar el proceso, mejorar el resultado, y si no nos evaluamos o nos autoevaluamos, si estamos cometiendo un error, siempre vamos a seguir igual. Esta evaluación, espero que ya no estén cansados, pero ya estamos terminando. Esta evaluación de la actividad puede ser tanto del estudiante como del docente. El estudiante puede hacerse una autoevaluación, una coevaluación o del proceso para realizar mejoras. La autoevaluación, ¿qué quiere decir? El estudiante, en estas guías que nosotros vamos a aprender a confeccionar después, enviamos también las pautas de cotejo. Cuando el estudiante realiza la actividad, va viendo el paso a paso. Puede ser de sí mismo y puede él mismo ir viendo en qué se equivocó, volver a mejorar, volver a realizar el procedimiento las veces que sea necesario. En la coevaluación es, por ejemplo, cuando vimos lo del brazo, la punción venosa, uno de los estudiantes puede ayudar y el otro puede estar haciendo una coevaluación, también viendo este paso a paso. Ahí siempre aprenderán los tres. Y del proceso a realizar la actividad, al final, es importante tanto para el centro de simulación, para las docentes, saber cómo podríamos hacerlo mejor. Si a lo mejor el material no estaba adecuado, el simulador no era adecuado, el estudiante pensó que los resultados de aprendizaje no se lograron, que él esperaba otra cosa, etcétera. ¿Por qué? Porque después podemos, obviamente, hacer un análisis de esto y mejorar para la próxima actividad o las actividades que están a continuación. Lo mismo también podemos pensar en mayor capacitación docente, etcétera. Tiene muchos beneficios eh, las evaluaciones que podamos realizar. Ahora del docente. El docente puede realizar evaluaciones formativas o sumativas del estudiante. Las evaluaciones formativas no tienen nota, va viendo su progreso, va viendo cómo mejora y también se podrían hacer evaluaciones sumativas, por ejemplo, a través de un OSCE. ¿Ya? Un OSCE en asignaturas donde se realicen actividades de baja o mediana fidelidad. Obviamente esto se da en los estudiantes de los primeros años de las carreras. Y también del proceso. Del proceso, ¿por qué? Porque también tiene que ser permanente. Así como los estudiantes evalúan el proceso y pueden hacer comentarios de los docentes, de ellos, etcétera, para mejorar, nosotros también tenemos que siempre pensar en que podemos ir mejorando o realizando bien nuestras actividades. Espero que por ahora les haya quedado claro lo que es la planificación de una simulación, ya sea de baja o mediana fidelidad, porque a posterior veremos cómo podemos confeccionar guías y en qué consiste una guía y para qué sirven estas. Por ahora los dejo y nuevamente les doy las gracias. Nos vemos.